La composición de funciones o función compuesta es otro tipo de operaciones con funciones. Se representa mediante este símbolo, que es un círculo pequeño, y lo podemos representar de varias maneras. Hacer la función compuesta de f con g o al revés, de g con f. Es decir, aquí haremos el primer ejemplo, donde tenemos g, el símbolo de la composición, y f, y esto quiere decir que g será f de x, es decir, en lugar de apuntar en la función g las x, pondremos f de x, de manera que nos quedará que g, ahora en vez de x, pondremos esta función, que esta función es x menos 5. Y esto quiere decir que es o se lee de manera que f está compuesta con g. Es decir, f está compuesta o es lo que encontramos dentro de la función g. Y lo dicho, en vez de las x de la función g, pondremos la función f, x menos 5. Por lo tanto, nos quedará, fijaros aquí arriba, si es 2 por x, 2 por x menos 5, más 1. 2 por x son 2x. 2 por menos 5 son menos 10, más 1. Y menos 10 más 1 son menos 9. De manera que nos queda 2x menos 9. De manera que esta composición de funciones de f compuesto con g, es decir, sustituimos las x de la función g por la otra función, nos queda 2x menos 9. Fijaros que no es lo mismo sustituir las x de esta función por esto que las x de esta función por lo otro. Es decir, podemos hacer la composición de g y f o la composición de f y g. De manera que ahora en la función f, en vez de x pondremos el valor de la función g, que es 2x más 1. De manera que en vez de x ponemos esto de aquí, como no hay ningún número delante, no hace falta que multipliquemos como hemos hecho arriba, sino que ponemos directamente el 2x más 1. En lugar de esto pondremos esto, la otra función, y el menos 5. 1 menos 5 son menos 4, por lo tanto, esta composición tiene como resultado 2x menos 4. Fijaros que no da lo mismo si hacemos una composición o la otra. Tenemos dos ejemplos más, un poco más complicados, con una x al cuadrado y con alguna fracción. Solo explicaremos uno de los dos tipos. Entonces, con estas dos funciones haremos la composición f compuesta con g, de manera que en lugar de g pondremos lo de f, que es x más 1. Es decir, en vez de esta x de la función, pondremos esto de aquí, x más 1. Como la x está elevada al cuadrado, paréntesis, x más 1 elevado a 2 más 2. Esto es una identidad notable que la tenemos que saber hacer, es la de la suma, por lo tanto es el primero al cuadrado, x2, más 2 por a por b, que son 2 por x, 2x por 1, 2x, más 1 al cuadrado, que es 1. Y luego este último 2, más 2. Simplificamos, juntando los términos independientes, y ya tendremos la composición x al cuadrado más 2x y 1 más 2 más 3.
Y esta es la composición de estas dos funciones. Y el último ejemplo, con fracciones, es este lo mismo, haremos la misma composición, g composición f de x, que esto es igual a g, y sustituiremos las x de la g por la otra función, 3x más 1/2. Y aquí tenemos que sustituirlo en las dos x que hay en la función g. De manera que la primera nos queda 5 por, y abrimos paréntesis, en vez de la x ponemos todo esto, 3x más 1 partido 2, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado, más 2 por, y en lugar de la x pongo la otra función, 3x más 1 partido 2, menos 1. Jerarquía de operaciones combinadas. Primero, la potencia, y resuelvo esta identidad notable. El 5 se queda igual, 5 por, mantengo el paréntesis y hago la identidad notable. 3x elevado a 2 es 3 al cuadrado, que son 9, y x por x, que son x2. Más 2 por a por b. 2 por a por b sería, lo apunto aquí arriba en un rincón, o abajo en la parte inferior para no molestar, sería 2 por 3x por 1 partido 2. Multiplico todo lo de arriba, 2 por 3 son 6x, dividido entre 2, y 6 entre 2 son 3x, por lo tanto podemos apuntar directamente 3x más el segundo elemento elevado al cuadrado. Por lo tanto es 1 al cuadrado, 1, y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y cierro paréntesis porque tengo un número delante multiplicando. Aquí, propiedad distributiva, 2 por 3x son 6x, y 2 por 1/2, 2 por 1, 2, entre 2, 1. Más 1, menos 1. Ahora que tenemos esto, aplicamos la propiedad distributiva. Aquí en este paréntesis hemos de multiplicar el 5 por 9x cuadrado, 5 por 3x y 5 por 1 partido 4. De manera que nos quedará 5 por 9x al cuadrado, 5 por 9, 45x2, 5 por 3x, 5 por 3, 15, x, y 5 por 1 partido 4, 5 por 1, 5 partido 4. Y luego lo de detrás me queda 6x, y como 1 menos 1 da 0, no hace falta que lo ponga, porque se me van. Y ahora acabo de simplificar términos que tengan la misma parte literal. Fijaros que tengo esta x y esta de aquí, por lo tanto, el x a la 2 se me queda igual, 45 x2, y 15x más 6x, 15 más 6 son 21x más 5 partido 4. Y la composición de estas dos funciones, las que tenemos aquí, es esta de aquí, 45x al cuadrado más 21x más 5 partido 4. Si os dicen que lo pongáis todo en forma de fracción, hacéis denominador común, que en este caso sería 4, y no lo tachéis, lo dejáis todo en forma de fracción dividido entre 4, porque no es una operación con fracciones, estamos trabajando con funciones.